Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es ¿Quién mueve tus hilos? Cómo romper el ciclo de manipulación y recuperar el control de tu vida. La autora de este libro, Harriet Brick, es una psicóloga clínica y consultora de gestión estadounidense. En casi 30 años de experiencia clínica, ha estado en contacto con un gran número de pacientes con problemas de relaciones interpersonales y graves problemas psicológicos, algunos de los cuales sufren dolores prolongados, depresión y se encuentran en un estado de ánimo continuo. Ciclo de estrés, algunos de ellos nunca sienten que lo necesitan. Fui a ver a un psiquiatra hasta que me di cuenta de que estaba completamente controlado por los demás, como una marioneta a merced de los demás. Entonces, ¿cómo reconocemos el comportamiento manipulador en nuestras relaciones? ¿Cómo podemos deshacernos de la manipulación y recuperar el control de nuestras propias vidas? Lo entenderás después de escuchar este programa. Basándose en sus muchos años de experiencia clínica, el autor escribió una vez un libro llamado Trastorno de la complacencia y propuso el término Trastorno de la complacencia. Hablaba principalmente de por qué a algunas personas les gusta habitualmente ser buenas personas. Más tarde, el autor creó una línea vaya al sitio web con la esperanza de tener más interacciones con personas que habitualmente agradan a los demás. Como resultado, más personas pidieron ayuda en el área de mensajes del sitio web. El autor descubrió que las personas que agradan a los demás no son el único grupo que es fácilmente manipulable. El comportamiento manipulador es mucho más frecuente de lo que pensamos y el proceso de manipulación es secreto. Es como estar infectado con una enfermedad crónica. Hay una incubación, periodo y es difícil detectarlo al principio. Incluso como psiquiatra, ha experimentado de primera mano el enorme daño que la manipulación puede causar a la autoestima, las emociones y la salud mental. Por lo tanto, el autor se dio cuenta de que era necesario desarrollar un método para resistir la manipulación, ayudar a más personas a darse cuenta de sus debilidades, cómo llegaron a una relación manipuladora, y lo más importante, saber verdaderamente quiénes son. Relación manipuladora. Se puede decir que este libro es una guía para evitar trampas y autorrescatarse. A continuación, lo dividiremos en dos partes para explicarle este libro. Primera parte, ¿cómo ocurre la manipulación? En la segunda parte, debemos descubrir quiénes son blancos fáciles para los manipuladores. Una vez que has sido manipulado, ¿qué puedes hacer exactamente para salir de la relación para siempre? Primera parte. Primero, hablemos de cómo ocurre realmente la manipulación. Antes de responder formalmente a esta pregunta, primero echemos un vistazo a cómo son algunas personas a las que les gusta manipular a otros. Hay un tipo de personas en las que debes haber pensado, suelen tener objetivos claros, no se dan por vencidos hasta alcanzarlos y se comportan con mucha firmeza. De hecho, lo que realmente merece la pena destacar es el segundo tipo de personas, ni siquiera saben que están manipulando a los demás. Entonces, ¿cómo son exactamente estas personas? El autor enumera muchos rasgos de personalidad en el libro, incluido el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de personalidad dependiente, etc. Hablemos brevemente. Por ejemplo, las personas con trastorno límite de la personalidad suelen cambiar su autopercepción y sus emociones, tienen miedo de ser abandonadas y principalmente manipulan a los demás despertando emociones negativas. En pocas palabras, si no haces las cosas como yo quiero, te las pondré difíciles. Imagínate si hubiera una persona a tu alrededor que tuviera expectativas muy altas para ti y te imaginara perfecto. Tienes que pensártelo dos veces antes de decir algo, y si no le das suficiente cuidado y seguridad, inmediatamente se volverá contra ti y al final se disculpará contigo. Inconscientemente, harás que tus acciones y palabras vayan en la dirección que él espera. ¿No son las personas más difíciles y problemáticas con las que tratar son las personas de mal humor? Otro ejemplo son las personas con trastorno de personalidad dependiente, que suelen tener una excesiva necesidad de cuidados, por lo que una vez que llevan mucho tiempo juntos se darán cuenta de que dependen de ti para todo, desde lo que comen hasta el tipo de comida que comen. Trabajo que puedan encontrar. Además, una vez que sean rechazados, comenzarán a demostrar que están indefensos y que te necesitan especialmente, de lo contrario, su vida será desesperada. Imagínense, si pasan mucho tiempo juntos así, definitivamente se sentirán cansados. Pero si lo dejo solo, me sentiré muy culpable. Si no podemos darnos el lujo de ofender a esas personas, ¿por qué no podemos escondernos de ellas? Algunas personas dicen que deberíamos evitar a estas personas tanto como sea posible en la vida. Realmente no funciona. Porque el autor encontró que la dificultad en este asunto es que a veces no tenemos otra opción si queremos contactar con ellos, como nuestra familia de origen, compañeros de la empresa, o mentores y jefes, etc. Es más, los métodos de manipulación del manipulador suelen estar ocultos bajo capas de mentiras, lo que dificulta su detección al principio, incluso si se está en estrecho contacto con ellos. Por lo general, sus palabras son, hago esto porque me preocupo por ti y te amo, lo cual se usa para expresar que estoy pensando en ti. Por ejemplo, te digo esto porque tengo más experiencia en este área para demostrar mi profesionalismo. Otro ejemplo, te digo qué hacer porque es mi obligación y muestra mi responsabilidad personal.
De todos modos, en el proceso de citas, incluso si tienes ligeras dudas sobre ellos harán todo lo posible para disipar tus dudas, al final te harán sentir que dudabas de ellos, lo cual es un poco injustificable, y lo harás. Sentirse culpable y compensado. Entonces, ¿cómo ocurre la manipulación? Este libro habla de muchas cosas, pero en realidad se incluye en estas tres categorías. El primer tipo de refuerzo negativo es la coerción e inducción hasta que se realiza la conducta que espero. El segundo tipo de refuerzo positivo consiste en darte algunos pequeños edulcorantes al principio y seguir induciéndote a hacer pequeñas cosas. Lo has hecho bien y te prometo una recompensa más atractiva que requiere esfuerzos a largo plazo. Parece que esta recompensa está a tu alcance y trabajas duro, pero al final descubrirás que esto es simplemente un cheque en blanco. De hecho, podemos pensar en estas dos categorías, la más interesante es la tercera categoría, que se llama refuerzo intermitente. Primero hablemos de un chiste que debes haber escuchado antes: ¿cómo perseguir a una chica? Realmente no se trata de enviarle flores, sino de escribirle cartas de amor todos los días. Después de un tiempo, de repente un día dejas de escribir. En este momento, las chicas definitivamente se sentirán incómodas y se preguntarán qué está pasando, y luego comenzarán a entrar en tu mente y tratarán de descubrir tus pensamientos. Aunque esto es solo una historia, hay una base científica rigurosa detrás de ella. Lo más importante de este método de refuerzo intermitente es que cambia la frecuencia y la previsibilidad de la conducta después de romper el refuerzo positivo continuo. Cambia el refuerzo continuo predecible a intermitente, parcial, aleatorio e impredecible, afectando así los sentimientos de la persona manipulada hacia el manipulador. Si se le da el tiempo suficiente, la persona manipulada puede volverse adicta al sentimiento. Utilizamos una serie de experimentos para explicar en detalle el efecto de este refuerzo intermitente. Los científicos pusieron dos palomas en jaulas diferentes y les enseñaron a empujar una palanca con el pico y luego usarla para agregar comida al comedero. Para controlar las variables, una de las palomas, llamémosla paloma A, fue colocada en el grupo de control para un refuerzo positivo continuo. Cuando la paloma A entró en la jaula, hacía tiempo que tenía hambre. Ella picoteó en la jaula hasta que, por curiosidad, tocó una palanca y el alimento fue entregado al comedero. Debido a que el propósito de los científicos es permitir que las palomas aprendan a empujar la palanca, empujando una vez y dándoles comida una vez, un ritmo tan estable y continuo puede desarrollar rápidamente el hábito de empujar la palanca. A continuación, veamos la paloma B en el grupo experimental. Su vida en la jaula comienza igual que la paloma A. Después de unas 10 veces de refuerzo positivo continuo, desarrolla el hábito de empujar la palanca. En ese momento, los científicos cambiaron repentinamente las reglas del juego y poco a poco fueron alargando los intervalos entre las entregas de alimentos. Por ejemplo, la paloma B puede haber empujado la palanca 3 veces pero no obtuvo comida, y luego la obtuvo nuevamente la cuarta vez. Por ejemplo, la paloma B puede haber empujado la palanca 6 veces pero no obtuvo comida, pero la obtuvo nuevamente la séptima vez. Tiempo. Posteriormente, se les proporcionó comida de forma completamente aleatoria en determinados momentos en que las palomas empujaban la palanca. La clave es que este resultado era impredecible. Para demostrar los efectos del refuerzo continuo e intermitente, los científicos decidieron no proporcionar ningún alimento a las dos palomas. Luego, calcule cuánto tiempo duraría el comportamiento de la paloma de empujar la palanca sin ningún refuerzo positivo. Como no hay pago ni recompensa, los científicos ven este comportamiento como un comportamiento compulsivo. Al final, la paloma solo duró poco tiempo porque había podido empujar la palanca cada vez para conseguir comida, por lo que fue más fácil entender que lo bueno había terminado. Rápidamente disminuyó la velocidad y finalmente dejó de empujar la palanca. Sin embargo, la paloma B seguirá empujando la palanca sin ninguna recompensa hasta que se agote. Como no tiene idea de que la comida intermitente se ha convertido en falta de comida, es impredecible. Además, Pillen 2 se ha vuelto adicto al comportamiento de empujar la palanca, al igual que la persona manipulada que se ha acostumbrado al refuerzo intermitente y siempre tiene esperanza para el manipulador en su corazón. La autora mencionó que entre los casos con los que tuvo contacto se encontraba el de una mujer que había estado atrapada en una relación manipulada durante mucho tiempo, ya no podía controlar sus emociones y su trabajo y su vida estaban en un caos. Al inicio de esta relación, cada vez que ella hacía algo que su amante esperaba, el chico le decía algunas palabras dulces o le compraba un regalo para expresar su amor. Sin embargo, descubrió que a medida que pasaban más y más tiempo juntos, aunque ella todavía se amaba como siempre, los chicos mostraban cada vez menos retroalimentación positiva y sus cambios de humor eran irregulares. A veces, los niños serán relativamente indiferentes, otras veces, de repente comprarán regalos para esta mujer y le dirán que la aman mucho, y así sucesivamente. Verá, este método de refuerzo intermitente es realmente el más tortuoso. En comparación con el refuerzo continuo, el refuerzo intermitente traerá más ansiedad y estrés a la persona manipulada. Se puede decir que es esta incertidumbre la que genera ansiedad y estrés sin fin. Sin embargo, para formar una relación de manipulación es necesario que haya al menos dos personas, aunque en una relación de manipulación la persona que está siendo manipulada experimentará mucha presión, ansiedad y otras emociones negativas. De hecho, muchas veces ignora que también está en la relación de conspiradores.
Cada acto de conformidad por parte de la persona manipulada en realidad refuerza el comportamiento del manipulador. Por lo tanto, solo cuando la persona manipulada realmente cambia a sí misma, en lugar de intentar cambiar al manipulador, es la clave para desbloquear esta relación. La segunda parte. A continuación, en la segunda parte, averigüemos quiénes son objetivos fáciles para los manipuladores. Una vez que has sido manipulado, ¿qué puedes hacer exactamente para salir de la relación para siempre? El autor descubrió que, en general, los objetivos de los manipuladores expondrán involuntariamente algunas debilidades comunes de sus personalidades. Estas personas pueden ser amables, pueden ser fácilmente influenciadas por otros o pueden estar atravesando cambios importantes en sus vidas, como buscar trabajo o ser ascendido, periodos inestables como ruptura amorosa y matrimonio. En general, se puede resumir en estos tres aspectos: primero, excesiva atención a los demás; segundo, excesivo abandono de uno mismo; tercero, excesiva sensibilidad a las emociones negativas. Expliquemos uno por uno. En primer lugar, prestar demasiada atención a los demás puede manifestarse por las siguientes características: tener el hábito y la tendencia de complacer a los demás, estar obsesionado con obtener el reconocimiento y la aceptación de los demás, a menudo no saber cómo rechazar a los demás. La mayoría de las personas de este tipo estarán acostumbradas a hacer más cosas que los demás consideran buenas, aunque a veces estas cosas requieran sacrificar sus propios intereses. Porque en sus corazones, ser querido y reconocido por los demás es más importante. Una vez que rechazan a alguien, se sienten culpables e inmediatamente piensan: ¿estoy siendo egoísta? En segundo lugar, el descuido excesivo de uno mismo puede manifestarse por las siguientes características: vaga conciencia de uno mismo, falta de comprensión clara de la propia identidad y personalidad, a menudo sin confiar en los propios juicios y reacciones y pensando que la mayoría de las cosas en la vida son causadas más por causadas por otros o factores externos, no es algo que puedas controlar. Algunas personas de este tipo tienen un vago sentido de sí mismas debido a malas experiencias infantiles. Algunas personas tienden a utilizar las sugerencias de otras personas para apoyar el proceso de toma de decisiones. Piensan que pidiendo sugerencias a más personas pueden minimizar la posibilidad de cometer errores, pero no se dan cuenta de que este método de toma de decisiones en sí mismo es un error. En tercer lugar, la hipersensibilidad a las emociones negativas puede manifestarse como: para evitar conflictos o confrontaciones en las interacciones interpersonales, están dispuestos a pagar cualquier precio, incluso aceptar las demandas del manipulador. Por ejemplo, si el manipulador levanta la voz, indicando que el conflicto está a punto de estallar, puede sentirse ansioso. Incluso si no están cara a cara, todavía los imaginarán a los dos peleando en sus mentes. Así que no tienen más remedio que ceder a las demandas del manipulador, y lo que es peor es que cuanto más quieran evitar las emociones negativas, menos podrán evitarlas y su resultado final será cada vez más bajo. El hecho de que las emociones negativas estén integradas en la naturaleza humana significa que todos los seres humanos estamos biológicamente programados para sentirnos enojados cuando somos violados. No vale la pena ni es posible evitar por completo las emociones negativas. Intentar disimular, fingir o reprimir la ira durante mucho tiempo conducirá a un estado más insalubre que estallar un conflicto. ¿Crees que si siempre te comprometes para evitar conflictos podrás evitar el estrés? Entonces, ¿cómo se sale de una relación manipuladora? El autor resume la estrategia de resistencia de 7 pasos en el libro, que es muy detallada. Cada paso detalla en qué etapa se encuentra, cómo hacerlo y cómo decirlo. Para que sea más fácil de entender y recordar para todos, hemos integrado los métodos proporcionados por el autor en una fórmula llamada 1 arrastre, 2 tolerancia, 3 descansos y 4 establecimientos. Estos pasos son graduales y se refuerzan mutuamente. Cuantos más pasos demos para resistir a un manipulador, más poderosa será nuestra resistencia. El retraso se refiere al primer paso. Nunca acepte inmediatamente la petición del manipulador. El retraso es primero. El punto clave en la etapa inicial es que debes dejar un lapso de tiempo entre la solicitud del manipulador y tu propia respuesta. Incluso si no piensas en nada, debes reservar tiempo para cambiar el mal hábito de cumplir automáticamente con la orden. Petición del manipulador. En la primera ronda, intente comunicarse con el operador por teléfono tanto como sea posible para intentar conseguir un breve respiro. Cuando el manipulador hace una petición, puede encontrar una razón y decir: tengo algo que hacer aquí, así que tengo que irme primero. Lo siento. Si se trata de una situación cara a cara, puedes interrumpir a la otra persona en un tono tranquilo y expresa que quieres pelear, hacer una llamada de emergencia, tomar algo de la oficina, tomar una taza de café o agua, etc. Solo tómate unos minutos para alejarte de ese entorno. El manipulador definitivamente se opondrá a tu comportamiento dilatorio, ejercerá presión y despertará tu sentimiento de culpa alzando la voz, mostrando tendencia a enojarse, regañar, mostrarse indiferente, etc. Así, en la segunda ronda, cuando el manipulador repita su petición anterior, podrás demostrar que escuchaste y entendiste lo que quiso decir. Puedes simplemente decir: sé que te sorprenderás o te enojarás, pero realmente necesito algo de tiempo para pensar en ello y me comunicaré contigo cuando lo piense. Ya solo queda utilizarte como repetidor y repetir el paso anterior. Incluso si el manipulador se enoja y te culpa, recuerda no disculparte.
Repite que necesitas tiempo para pensarlo y que estás en tu derecho. Después de despedirte, cuelga el teléfono o vete. Cabe destacar aquí que durante todo el proceso, nunca le explique al manipulador por qué necesita tiempo para pensar, en qué quiere pensar y no le explique cuándo responderá. Ten cuidado, si empiezas a hablar demasiado perderás el control. La procrastinación es la táctica de todo el proceso, no importa cómo se sienta usted o la otra persona, no entre en un debate o discusión. Puede que el manipulador te haya controlado durante mucho tiempo, pero no eres un títere, eres un ser humano consciente de sí mismo y ahora has decidido cortar los hilos que te controlan. El autor sugiere que la mejor manera de practicar este método es escribir tu propio guión y luego prepararlo. Quizás descubras que escribir guiones para situaciones que puedan surgir en tu vida puede ayudarte a prepararte y aumentar tu control. Habiendo tenido tantos encuentros previos con manipuladores, sabes lo que dirán si te niegas. Simplemente escríbalo y practique el juego de roles con alguien en quien confíe. Durante la práctica, presta atención a tu postura, el contacto visual con la otra persona, la suavidad, el volumen y el tono de tu voz y tu desempeño general. Con la práctica, tendrá una mejor idea de dónde están los límites apropiados para usted. Exponerse a situaciones estresantes, cuanto más practique, mejor preparado estará antes de ponerlo en práctica. Luego viene el paso más crítico. La segunda tolerancia significa que debes tolerar ciertas emociones negativas que resultan muy incómodas. En esta etapa, las emociones negativas de ambas partes alcanzarán su punto máximo, pero mientras lo superes, la situación con el manipulador cambiará significativamente. Porque hasta ahora el desencadenante de emociones negativas en ambas partes ha sido demasiado breve. El resultado es que una vez que el manipulador muestra enojo, encenderá tu ansiedad, miedo o culpa, y luego se extenderá inmediatamente, desencadenando así la rendición que fortalece el ciclo de manipulación. Entonces, si dices que puedo tolerarlo, ¿cómo puedo juzgar durante cuánto tiempo puedo tolerarlo? Después de soportarlo hasta impacientarse, lo dijo todo de una vez. Este sentimiento es un poco similar a, por ejemplo, después de escuchar las palabras, si no estás de acuerdo, romperemos, o, si insistes en no escucharme, cortaremos la relación entre madre e hija. Casi lo sabrás. Si esta situación hubiera ocurrido en el pasado, su mecanismo de respuesta se habría ajustado automáticamente a un estado de emergencia, al igual que de repente estalló un incendio de 3 alarmas. Sin embargo, en realidad, el estado de emergencia no existe realmente. Esta sensación de urgencia proviene de la atmósfera de terror creada por el manipulador y su hipersensibilidad a las emociones negativas. Incluso si no alivia inmediatamente la ansiedad, el miedo y la culpa que el manipulador le está causando, el resultado no será autodestructivo en absoluto. Sin embargo, ¿qué métodos específicos deberían adoptarse para afrontar estas emociones negativas? Después de todo, es difícil relajarse en lo que nos parece una situación urgente. El autor propone que la práctica de habituación es la mejor manera de resistir estas emociones negativas. La forma específica es, primero debemos recordar al menos 3 escenas, usar el recuerdo fresco en tu mente, escribir cada ejemplo en detalle y prestar especial atención a describir el lenguaje y el comportamiento que te hicieron sentir incómodo. Al mismo tiempo, describe también tus propios miedos, ansiedades y culpas en ese momento con el mayor detalle posible. Luego, léelos todos en el dispositivo de grabación. El objetivo es recrear esa experiencia de ansiedad, miedo o culpa. A continuación, puedes elegir un ambiente donde puedas relajarte. Por ejemplo, recuéstese en un sofá cómodo, coloque la grabadora preparada a su lado, primero respire profundamente y concéntrese en sus brazos y piernas mientras respira, concentrándose en este pensamiento: mis brazos y piernas están cambiando. Y pesado. Después de haber completado 2 o 3 minutos de respiración relajante, puedes empezar a escuchar la primera grabación. Continúa respirando profundamente durante todo el proceso, siente la relajación de tus extremidades y reproduce claramente la escena en tu mente, intentando llevarte bien con esas emociones negativas. Una vez finalizada la primera grabación, tenga en cuenta la recreación. Luego dígase a sí mismo: definitivamente me siento incómodo, pero en realidad puedo tolerarlo. Combine esta relajación con una práctica habitual de recrear la situación para permitirse confrontar y desapegarse de la hipersensibilidad a las emociones negativas. Los autores recomiendan realizar los ejercicios al menos 2 veces al día durante 1 o 2 semanas. Porque en una relación real con un manipulador, este aplica presión a través de diversos medios para intentar evocar esos sentimientos de ansiedad, culpa y miedo con los que ahora estás familiarizado. 3 rupturas se refieren a etiquetar el comportamiento del manipulador, convertir su conspiración en conspiración y romper directamente la relación manipuladora. Ahora que hemos sobrevivido al pico de las emociones negativas, es hora de perforar este papel de ventana. En una relación de manipulación, mientras el acuerdo predeterminado entre usted y el manipulador no cambie, el poder de manipulación tampoco cambiará. Por lo tanto, en este momento es necesario utilizar un lenguaje directo para contraatacar. Puedes decirle al manipulador exactamente lo que hizo y cómo te sentiste. En este punto, la mayoría de los manipuladores optarán por dar un paso atrás porque han sido atravesados por el papel de la ventana en el proceso de avanzar paso a paso. ¿Qué debe hacer si todavía siente que no puede describir claramente el comportamiento del manipulador o si realmente no sabe qué decir en una situación cara a cara?
El autor proporciona un contenido específico de las palabras, que se pueden dividir en 4+1 oraciones. Primero enumere su comportamiento manipulador, cómo se siente, si hay una mejor manera de reemplazarlo y si usa este método. Tus sentimientos. Por ejemplo, una esposa que es tan manipulada por su marido puede decir, cuando levantas la voz y me gritas, me siento asustada y ansiosa. Si pudieras dejar de gritar, usa una voz tranquila. Me sentiré respetado. ¿Has notado que en estas primeras 4 oraciones, todavía no estuviste de acuerdo con su solicitud, ni rechazaste su solicitud, sino que solo indicaste claramente sus métodos de manipulación? El propósito de decir esto es explicar tu reacción emocional. Al menos esta vez él sabe en su corazón que hablas en serio, por lo que primero le pasas la pelota al manipulador para determinar si su comportamiento de manipulación es consciente o no. Inconscientemente, ¿estás dispuesto a cambiarlo? Si no quieres cambiar, lo sabes de inmediato, él hace esto solo para hacerte sentir estas emociones negativas. Por lo tanto, puedes utilizar la última frase asesina para etiquetarlo y expresar tu actitud. Puedes simplemente decirle, sé lo que quieres que haga, pero tus amenazas ya son inútiles. El último paso, Silly, se refiere a restablecer los límites de su relación. Porque lo que has hecho hasta ahora es establecer tus propios términos, aclarar lo que estás dispuesto y lo que no estás dispuesto a hacer en tu relación y decirle al manipulador qué métodos son efectivos y qué métodos son inaceptables para ti. Entonces podremos trabajar juntos para encontrar una manera que sea aceptable para ambas partes. Sin embargo, también debes estar preparado mentalmente en este punto, es decir, el manipulador solo quiere continuar la relación a su manera, lo que significa que tu relación solo podrá establecerse si él tiene la última palabra. En un sentido práctico, su apelación se convierte en una prueba del valor de esta relación. Si descubre que el único propósito del manipulador al mantener la relación es continuar con su manipulación y explotación, entonces debe decidirse y marcharse es la mejor opción. E incluso si el manipulador muestra un deseo de cambiar, no podemos esperar que la relación se corrija de la noche a la mañana. Los manipuladores necesitan tiempo para aprender nuevas formas de comportarse y mejores formas de expresar sus necesidades. Pero su paciencia, perseverancia y determinación traerán nuevas esperanzas. En el contenido anterior analizamos detalladamente paso a paso cómo deshacernos de la manipulación, ahora repasémoslo. Hablamos de un mantra: 1 arrastra, 2 aguantan, 3 se rompen, 4 se mantienen firmes. Primero postergue, luego practique tolerar las emociones negativas. Después de superar el periodo más difícil, etiquete al manipulador y rompa su relación directamente. Finalmente, restablezca un límite. Detrás de cada paso debe haber muchos ejercicios de interpretación de roles y una fuerte preparación por parte de uno mismo. Finalmente, todavía nos queda una ardua tarea a largo plazo, que es mejorar nuestro autocrecimiento. Lo que debemos dedicar mucho tiempo a hacer es eliminar los virus en nuestra cognición, descubrir nuestro pensamiento suave y kaki y volvernos realmente duros. En el libro, el autor ofrece un pensamiento suave y kaki y una versión corregida del pensamiento duro para cada una de las debilidades que mencionamos anteriormente. Recomendamos encarecidamente que todos los escriban en un cuaderno y los lean con frecuencia, o cuando se sientan ansiosos, leer. Hablarlo en voz alta definitivamente te ayudará a aliviar mucho las emociones negativas. Escogí una frase del libro y te la leí primero. Por ejemplo, el pensamiento suave del kaki es, cuando otros me hacen peticiones, debo hacer lo que ellos esperan que haga para hacerlos felices. El pensamiento duro corregido es, sé que no puedo complacer a todos y hacer felices a todos, lo cual es imposible y poco realista. Quiero agradar a los demás por mis cualidades personales, no por lo que hago por ellos. El autor también enumera muchas preguntas de autoevaluación y algunos casos típicos que ha encontrado en este libro. Si está interesado, le recomiendo que lea el libro original. De hecho, ¿has notado que la razón por la que puede ocurrir la manipulación es en realidad porque en la mayoría de los casos nos preocupamos demasiado por los sentimientos de otras personas, porque tenemos miedo de ser excluidos, rechazados o incluso desagradables? Sin embargo, Adler, el fundador de la psicología individual, dijo una vez, ser desagradable es una especie de coraje en sí mismo. Es parte del proceso de crecimiento de una persona y una condición necesaria para convertirse en una persona fuerte. Nadie lo dice excepto tú. Este es el final de este episodio del programa. ¿Qué piensas diferente al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.